Hola chicos, ¿cómo están? Como están viendo en pantalla, hoy vamos a resolver un parcial de UBA 21, pero lo que no saben es que es dificilísimo. Así que lo malo nos gusta a los profesores. ¿Por qué nos gusta? Porque nos permite aprender varias cosas. Así que bueno, tómenselo como eso. Vamos a repasar un montón de cosas de Lewis y de tabla periódica. Para los que me están escuchando que son de Dirricio y Doyaga y no saben si irse o quedarse, es un muy buen ejercicio de práctica para ustedes también, pero sí, por cómo está tomado es más UBA 21. Podrían tomarlo para Dirricio tranquilamente, ¿eh? Un átomo del elemento R que se encuentra en el tercer período forma con átomos de oxígeno un anión trivalente que presenta en total 50 electrones. Escribir en el recuadro correspondiente la estructura de Lewis del oxosal que forma el anión del enunciado con el tercer metal alcalino térreo. La configuración electrónica completa del catión presente en la oxosal. Ok, ¿qué sabemos de R? Sabemos que está en el tercer período. ¿Qué más sabemos de R? Que forma un anión trivalente con oxígeno. ¿Cuántos oxígenos? No sabemos, entonces le ponemos una X. Un anión trivalente significa que tenemos tres cargas negativas. Anión es cualquier cosa con cargas negativas y trivalente nos indica el número de cargas. En este caso, trivalente, tres cargas. Y como es un anión, tres cargas negativas. Además nos dicen que entre ese R, el oxígeno y las cargas negativas, tenemos 50 electrones. Bien. ¿Qué podemos hacer acá? Y acá es donde se complica un poco más el asunto. Fíjense una forma en que lo pude pensar. Bueno, primero que nada, cuando tenemos números de electrones o números de protones en total entre varios átomos, como acá, entre R, oxígeno y las cargas, esto lo podemos escribir como una ecuación. Entonces, estos 50 electrones totales, ¿cómo los calculo? Sumando los electrones del R, que no conozco cuántos son, así que lo dejo así como incógnita, más sumando los electrones del oxígeno, que tampoco sabemos cuántos son porque no sé cuántos oxígenos hay, y sumando 3 electrones más. ¿Por qué 3 electrones más? Por las 3 cargas positivas. Por las 3 cargas negativas. 3 cargas negativas son 3 electrones extra. Ahora, esto es más, lo podemos escribir un poco más detalladamente diciendo que los electrones del oxígeno, ¿cuántos son? Son 8, ¿no? Por la tabla periódica que vamos al oxígeno y vemos que el oxígeno es el número 8, o sea que el oxígeno tiene 8 protones y 8 electrones. Entonces, 8. Pero no sabemos cuántas veces 8. Va a depender del número de oxígenos que haya. Entonces, esto se va a multiplicar por X, por cuántas veces tengo oxígeno. Y todo lo demás lo escribo igual. ¿Cómo puedo seguir resolviendo acá? Bueno, como esto lo puedo pensar como una ecuación, pero una ecuación difícil porque tengo dos incógnitas, o sea, no la podemos resolver, lamentablemente. Pero como es una ecuación, este 3 me lo puedo sacar de encima y pasarlo restando para el otro lado. 50 menos 3, 47. ¿Qué significa este 47? Que entre los electrones de R y los electrones del oxígeno tenemos 47 electrones. Ok, y acá tenemos que complicarnos aún más. Yo lo lamento, pero me pasaron este ejercicio y dije, hay que resolverlo porque está muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Hay varias cosas que podemos pensar acá. Una es empezar a hipotetizar quién puede ser este R. Entonces, yo miro esto y digo, ok, ROX3 menos. ¿A qué se parece a esto? A un oxoanión. ¿Quiénes eran los oxoaniones? Cuando teníamos un no metal y oxígeno. ¿Por qué se me ocurrió un oxoanión?
porque no vimos tantos aniones, es más, es el único anión que vimos que sean dos elementos con oxígeno, ¿no? Oxígeno y otra cosa. Entonces, R va a ser un no metal para formar este oxoanión. Entonces, en el periodo 3 no había no metales infinitos. ¿Qué opciones teníamos? ¿Quién podría ser R? Bueno, R podría ser o el silicio, o el fósforo, o el azufre, o el cloro. O sea que podría tener 14 electrones por el 14 del silicio, 15, 16 o 17. Y otra cosa que yo pienso acá es qué oxoanión raro con 3 cargas negativas. ¿Cómo hizo este oxoanión para tener 3 cargas negativas? Tenía 3 hidrógenos, el oxoácido del que viene. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos oxoácidos conozco yo que tengan 3 hidrógenos? No es muy normal, ¿no? Justamente es una excepción que encontramos en el fósforo. Entonces yo digo, esto tiene pinta del ácido fosfórico que después genera el anión fosfato. Sospechoso, ¿no? Bueno, entonces es muy probable, fíjense que acá justamente está el fósforo, que esta sea la respuesta, ¿no? Pero la tenemos que comprobar. ¿Cómo puede ser? ¿Qué podemos hacer acá? Ok. ¿Qué pasa si vamos restando 8 electrones a los 47 que tenemos en total para ver cuántos oxígenos son? Entonces, por ejemplo, fíjense a lo que me refiero. Le resto 8. ¿Qué significa restarle 8? Imaginar que solo tenemos un oxígeno. Si solo tengo un oxígeno, ¿cuántos electrones tendría R? Entonces le resto 8, 47 menos 8, esto nos da 39 electrones. O sea, si solo tengo un oxígeno, R tendría 39 electrones. Esto no puede ser porque en el tercer periodo no tenemos, ¿no? Ninguno con 39 electrones. Entonces, ok, un oxígeno no tiene que tener más. Si tuviera 2 oxígenos, yo tendría que acá restar 8 electrones más de otro oxígeno, ¿sí? Entonces, 31. Pasa lo mismo, ¿no? Porque no hay ninguno que tenga 31 electrones. Le saco otro 8. O sea, le estoy restando 3 oxígenos en total. Nos da 23 electrones. Nuevamente nos pasa lo mismo que antes. Entonces, ok, uno más, 15 electrones. Ahora sí, fíjense que tenemos a alguien de 15 electrones. Es el fósforo, que era nuestra gran sospecha. Entonces, R tendría 15 electrones y sería el fósforo. ¿Y cuántos oxígenos hay? Fíjense, tenemos uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, 4 oxígenos. O sea que el oxoanión trivalente sería PO43-. Lo podemos comprobar porque capaz acá se perdieron con esto de los 8 que fui restando. Fíjense, 15 electrones más 4 por 8, o sea, los 4 oxígenos, más los 3 electrones de la carga, todo esto nos da 50. Que es la cuenta que habíamos pensado al principio. O si le sacan los 3 electrones de la carga, todo eso da 47. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo es el oxoanión, que la verdad que era la parte más difícil acá. Vamos a pensar ahora lo demás que nos digan. Bueno, ¿qué nos pedían en el A? Nos pedían el Lewis, que forma la oxosal, que era un oxosal, es cuando tenemos un oxoanión, que está formado por un no metal y oxígeno. Este es nuestro anión de la sal. Y el catión de la sal es un metal.
Entonces, esta parte ya la conocemos. Es el PO4, 3 menos. ¿Y cuál es el catión? Bueno, nos dicen que el catión es el tercer metal alcalino térreo. Fíjense, que esto es algo que mis alumnos ya saben, que hay algunas familias que tenemos que conocer de memoria. Por ejemplo, los metales alcalinos térreos. Tenemos que saber que son el grupo 2. Entonces uno rápidamente puede ir a la tabla periódica, se fija el grupo 2, o sea, la columna 2, y cuál es el metal alcalino, o sea, el del grupo 2, que está en el periodo 3. Es el magnesio. Hay varias cosas que tenemos que saber de memoria que yo acá, en este resumen, se lo comparto a mis alumnos. Entonces, estos son algunos de los grupos que tenemos que conocer de memoria. Metal alcalino térreo, calcógenos, halógenos, gases nobles o gases inertes. Bueno, volviendo al ejercicio, nos están pidiendo que hagamos el Lewis de esta oxosal. Entonces, para poder hacerlo, necesitamos conocer la fórmula química. Para eso necesito saber la carga o el estado de oxidación del magnesio, que está en la tabla y es +2. Y entonces ahora con esto hago la fórmula. Siempre el metal va primero, como lo indico acá. Y lo que queremos es que las cargas positivas y las negativas sean iguales. Ahora no son iguales porque tengo +2 y -3. Entonces voy a elegir el número de cationes y el número de aniones que tengo para que sea igual. Entonces, si yo elijo más cationes, esto multiplica la carga total. Entonces, si yo pongo acá un 3, de que tengo 3 magnesios, este +2 de la carga se multiplica por 3 y me termina dando +6. Entonces, ahora para tener -6 y que estos dos sean iguales, lo que hago es elegir tener al anión 2 veces. Al tenerlo 2 veces, ahora este -3 se multiplica por 2 y la carga positiva y la negativa son iguales. Cuando tenemos un anión que, como acá, es más de un átomo o un catión, si lo quiero tener más de una vez, lo pongo entre paréntesis. Ojo ahí. Si nos pidieran la fórmula, respondemos esto, pero nos pidieron el Lewis. Entonces, esto es un Lewis iónico, al ser una sal, donde vamos a poner al catión con su carga positiva. Siempre el más al final. Y ahora tenemos que hacer al oxoanión. Siempre el anión va a tener un corchete que lo rodea así. Y afuera se indica la carga, 3 menos. Y además, en este caso, vamos a tener uniones covalentes adentro porque el fósforo con el oxígeno, como ambos son no metales, vamos a tener este tipo de uniones. Ok, antes de ponernos a hacer las uniones, como tenemos 3 cargas negativas, tenemos 3 electrones extra, como nombramos antes. Entonces, un electrón va a cada oxígeno. Siempre que hay un oxoanión, estos electrones extra se reparten así. Y ahora voy a poner los electrones de cada uno y ver cómo hago las uniones para que todos cumplan la regla del octeto. Entonces, acá tenemos a los oxígenos que tienen 6 electrones. Fíjense que los pongo de un color diferente a electrones extra que puse en rojo. Y el fósforo tiene 5 electrones. ¿Cómo sabemos esto? Porque en la tabla periódica vemos el grupo y el número del grupo -10 es el número de electrones. Entonces, oxígeno 16, 6 electrones. Bueno, el fósforo tiene 5, dijimos. Entonces, como tiene 5, va a querer ganar 3 electrones más. El primero lo gana haciendo una covalente simple con este oxígeno. ¿Cómo lo escribo? Así como yo lo puse. Un electrón del fósforo, uno del oxígeno, en el medio, uno arriba del otro, se están compartiendo.
Acá el fósforo ganó un electrón, ahora tiene 6. El oxígeno queda feliz así. ¿Por qué? Porque tiene un electrón acá, más los 6 que tenía, tiene 7, más el del fósforo ya tiene 8. Este otro oxígeno también tiene 7, entonces para ganar uno más que le falta, va a ser una covalente simple. Entonces corremos de lugar un electrón para acá y está haciendo una covalente simple con el fósforo, que antes tenía 6 y ahora como gana uno más, tiene 7. Hace otra unión covalente simple por acá arriba, porque este oxígeno, como también tiene un electrón extra, está en la misma situación y ya tiene 8. O sea, mi fósforo ya cumplió el octeto. Pero todavía tenemos este oxígeno de al lado que quiere ganar 2 electrones porque tiene 6. ¿Cómo lo soluciono? Haciendo una dativa, donde el fósforo le da 2 al oxígeno y el oxígeno no le da nada al fósforo. Mucha atención con cómo lo escribo, esos electrones en el medio compartiéndose. Bueno, bien. Ya con esto, ahora sí, todos cumplen el octeto, todos tienen la cantidad de electrones que tienen que tener, tenemos la carga del anión, tenemos la carga del catión, esto casi está terminado, nos falta indicar cuántas veces tengo al magnesio, cuántas veces tengo al anión. Y listo. ¿Sí? Este 2 es el 2 de acá, este 3 es el 3 de acá. Este la verdad que es un ejemplo bastante difícil, bastante. Díganme por favor qué piensan ustedes en los comentarios. Entonces, si se perdieron un poco, es muy probable que tengan que ver este tema primero bien de cero. Yo acá repasé bastante, expliqué bastantes cosas, pero un poquito rápido, porque fíjense cuánto tardé ya en explicar todo esto, ¿no? Entonces, fíjense de dónde lo pueden repasar bien. Ya saben que yo tengo esa opción de las clases grabadas si lo quieren, donde ahí sí explico todo más lento y desde cero. Esto ya es para verlo quizás cuando están preparados y están practicando. Y bueno, vamos con el punto B, que no cunda el pánico, que es más fácil, pero tiene una trampa. Entonces, nos piden la configuración electrónica completa del catión presente en la oxosal. Entonces, ¿quién es el catión presente en la oxosal? Era el magnesio 2+, ¿no? Esto ya lo habíamos nombrado. Ahora, ojo, porque al momento de hacer la configuración electrónica no es lo mismo la del magnesio 2+ que la del magnesio. ¿Por qué? Porque la configuración electrónica es algo que hacemos con los electrones y el número de electrones de este y de este no es igual. Piensen cuánto sería en cada caso. Voy a la tabla, veo al magnesio que es el 12. O sea que el magnesio tiene 12 protones y 12 electrones cuando está neutro y no tiene carga. Pero cuando tiene dos cargas positivas, el número de protones sigue siendo 12, pero el número de electrones ahora disminuye. Tengo 2 electrones menos, tengo 10. Entonces, ahora que vamos a hacer la configuración electrónica, tenemos que usar 10 electrones, porque nos lo piden del catión. Ojo, estos son los errores más comunes en este tema. No prestar atención a si me piden la fórmula, el Lewis, la configuración electrónica, lo que nos pidan, si nos lo piden del átomo neutro o nos lo piden del catión o del anión. ¿Sí? Si no, me preguntan en los comentarios. Entonces, vamos a hacer la configuración electrónica. Les dejo acá un poco mi resumencito para pensarlo, donde tenemos la regla de las diagonales, que nos indica cómo vamos a ir llenando estos orbitales 1s, 2s de electrones. Entonces, arranco por el 1s y el 1s le entran hasta 2 electrones. Como tengo 2 electrones, los voy a poner ahí. Sigo por el 2s, también le entran 2 electrones y como tengo 10,
tengo 2 más, entonces los pongo. Ya voy 4 electrones, ¿sí? 1 en el 1s y 2 en el 2s. Continúo. 2p. En el 2p me entran 6. ¿Tengo 6 electrones? Sí, porque fíjense que si pongo 6, tengo 2, 2, 6. Tengo en total 10 electrones. Entonces, el orbital 2p lo completo, le pongo 6 y ya llegamos a nuestra configuración electrónica del magnesio 2+. Es esta. Seguimos el orden de los orbitales y cuando ya llegamos al número de electrones, paramos. Ojo que hay veces que estos orbitales no quedan completos, pero en este caso quedó así. Entonces, repasando y para cerrar con el ejercicio, esta sería la respuesta del B. Vamos a ponerla en un cuadrito, así queda más que claro. Esto sería la respuesta del B. Y la respuesta del A, ojo, que como nos piden en Lewis, es solamente esto de acá. Todo lo demás que ven antes es la explicación. Recuerden que es muy importante no solo entender la química, sino entenderla también y no colgarnos de responder lo que nos pidan. Así que mucha suerte con su estudio. Todos los de UBA 21, si andan necesitando alguna ayuda más, me escriben y les cuento las opciones que hay. Mucha suerte.